me encanta ver este grupo tan animado, muchísimo, vamos a tener un debate maravilloso. Y el tema que tenemos es del lenguaje inclusivo. Como sabemos que el principio de los debates es un poco frío porque no sabemos al final entre que alguien se anima a hablar esto y demás, hemos conseguido un par de imágenes y vamos a sacar varios temas que hemos encontrado, tanto de Alemania como de aquí de España, y así a ver si nos vamos soltando y vamos hablando. Que todo el mundo es libre de decir cualquier opinión, que no os sintáis prohibidos, que lo que sea que lo digáis. Sí, por favor, levantad las manitas, ¿vale? Para que sea un poquito más organizado, y si no va a ser un poco caos. ¿Perfecto? Venga, pues pasamos al primer tema. ¿Quién quiere empezar? El primer tema. No sé si habéis visto una chica de Almas Veganas, se llama Fanny, no sé si la conocéis, en un programa de Antena 3 estaba haciendo una entrevista y cuando era sobre un tema sobre las gallinas, ¿no? Y ella hubo un momento en el que dijo les gallinas, ¿vale? Entonces, la explicación que dio ella de por qué decía lo de las gallinas es porque había personas que no se sentían identificadas con el género masculino o femenino. Pero en el tema de, no sé, una gallina, pues una gallina y el macho el gallo, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo lo podéis ver ustedes. Ese era el primer tema que queríamos plantear, sobre todo el tema de la E, no sé cómo se le dice esa E. La E. Es genérica. La E genérica. Vale, no sé cómo lo veis. ¿Alguien se anima? Maite, te lo tenga. No. 0,5 más para quien empiece, ¿eh? Venga, yo. Venga, Noelia. Debemos tener en cuenta que siempre en la tele se saca a la gente más polémica y que tiene menos formación y que va a dar más puntillo. Entonces, si sacan a alguien que no está informado y que dice muchas tonterías, pues obviamente es lo que le van a dar importancia. Pero lo que hace es manchar esa imagen que se está intentando defender. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Venga, una Marina, manita. para levantar la mano antes. Bueno, lo que yo diría con respecto a esto es que, a ver, entiendo que una persona se pueda sentir identificada con un sexo diferente al suyo. Eso lo comprendo perfectamente. Ahora que de ahí se saque a que una gallina, que no sabemos cómo se sentirá esa gallina, ¿verdad? Pueda sentirse identificada con un gallo, pues eso ya me resulta un poco más controversia. Entonces, claro, ahí ya entraría en debate lo que ha dicho Noelia, si esa persona de verdad está formada y entiende lo que está diciendo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso lo veo, no lo digo porque lo haya buscado, sino en general porque le diesen bombo en su momento, porque yo me acuerdo de lo que una tontería, porque es que realmente es verdad que, por ejemplo, hay perros que son hermafroditas, que es verdad. Y hay perros que son hermafroditas porque, por ejemplo, una amiga mía tenía un perro macho y se dieron cuenta a los pocos meses que el perro pues hacía pipí como una perra. Vale, pues eso yo lo entiendo, pues se siente identificado con el sexo femenino, vale. Pero de ahí a que nosotros tengamos que debatir qué género se usa para los animales, yo eso ya lo veo un poquito más pelillo. Yo lo veo muy exagerado, llevado hasta la exageración, porque yo, por ejemplo, el tema de la E, pues yo a mí me gustaría más debatir más que nada sobre el tema del femenino, ¿no? Sobre el tema de la... Pero el tema de la E es una cosa que existe. Y yo esto lo veo llevado incluso a la exageración, porque puedo entender que se utilice para personas, aunque la verdad a mí el uso de la E pues no me guste, sinceramente, pero hasta tal punto de llevarlo a lo que ha dicho Alba, a animales que no sabemos cómo se sienten, no sabemos nada. Exacto. Yo sinceramente es que lo veo así, como lo ha dicho ella, una tontería, ¿no? Ella no me la mano antes. Que yo, a ver, ya fuera parte de que la gallina se sintiera gallina o no se sintiera gallina, y eso ya, pues, cuando hablemos gallino se lo preguntaremos. Pero de mientras tanto,
yo creo que aquí se está pasando por alto lo más importante de la situación, que es que el macho de gallina no es gallino. Claro. Entonces no puedes usar la E genérica para decir gallines. Exactamente. La gente que usa el lenguaje genérico es verdad que lo usa con sustantivos que habitualmente van con O o con A. Pero ¿y qué pasa con esos sustantivos que no tienen femenino o que no tienen masculino o cuyo equivalente es una palabra diferente? ¿Qué hacemos con eso? Yo he llegado a escuchar actores, ¿eh? ¿Cómo? Actores. ¿Sin ese? No, Ah, en singular genérico. en singular genérico, actores. Qué bonito eso. Pues lo mismo que gallines. Exacto. Claro, lo exacto. mismo. En fin. Marina. Marina. Yo lo que quiero es lanzar una pregunta porque lo de los animales creo que la mayoría estamos de acuerdo que es un poco absurdo decir gallinas. Gracias, Marina. Por decirlo que... Pero quería saber lo que opinan mis compañeros cuando se refiere a personas, por ejemplo, les niñes. Exacto, como ella el culo, ¿vale? Que lo de los animales creo que lo tenemos todo claro, pero lo de las personas creo que es un tema más controversial. Venga, ¿quién se lanza a esta pregunta potente? En Argentina, ¿no? Este es el artículo de Argentina. Solamente quería apuntar eso, que en Argentina es un tema muy importante y se ha expandido muchísimo el uso de la E. Por lo visto, hay mucha gente dispuesta a hacerlo. En Argentina creo que también tienen otra relación con la norma. Están como si estuvieran más lejos de la Real Academia. Les importan menos estas cuestiones normativistas, ¿no? Y entonces tiene una enorme aceptación y una especie de lucha, de batalla cultural, ¿verdad? sobre el tema en general, pero ahora con la E, ya cuando tocamos lo que es el núcleo de la gramática, cambiando el lenguaje hasta este punto, ya no se suben por las paredes ahí, ¿no? Hay una controversia así fortísima ahí con la E, ¿no? Pues eso, solamente, ¿no? Los argumentos ahí en Argentina serían muy interesantes también de revisar. A ese punto, por ejemplo, Sí, perdona, ¿no? A ese punto he escuchado en un podcast, por ejemplo, que un argumento en contra de ese cambio es que la lengua es una cosa que está cambiando todo el tiempo, ya está cambiando desde hace, no sé, años, y por eso las personas que están en favor de ese cambio dicen que ¿por qué no cambiamos ahora así? Porque también la sociedad está cambiando en que las mujeres tienen los mismos derechos, tienen las mismas posibilidades, y así piensan que tienen que hacer eso también en la lengua. Lo que para mí es un poco absurdo o un poco exagerado es que si empezamos esa cosa, por ejemplo, en el kinder, ¿sabes? Y ya, no sé, siempre era así que quizás es un poco difícil ese ejemplo porque ahí empieza la enseñanza y la educación, pero si empezamos en cosas muy básicas, pienso que es muy exagerado, pero ahí vamos a ver después mi ejemplo en que quería destacar eso. ¿Con el kinder a qué te refieres? Pues eso era que he dicho un mal ejemplo, pero si empiezan ahora en el kinder, por ejemplo, aquí todo el tiempo han dicho niños o chicos, y ahora empiezan con chiques o niñes. Niños y niñas. Ya Sí, los propios eso- niños y niñas lo usan con mucha naturalidad, Sí. mi hijo, compañero. Sí, eso... Su hija de 8 años dice continuamente niños y niñas. Sí, eso mejor. No, es Pero aquí tenemos- un ejemplo de... Aquí quizás tenemos la dificultad mientras hablar usando, pues en niños y niñas no es tan, pero la dificultad no es tan grande, pero hay otros ejemplos en que Complica la cosa. Sí, complicará la cosa, las cosas. A ver, yo en cuanto al lenguaje inclusivo es que me apetecía mucho tener este debate, la verdad, porque es un tema en el cual intento aprender diariamente, y por más que leo, por más que escucho y por más que veo, me cuesta mucho sacar una cuestión un tanto crítica que mezcle la parte filóloga con la parte moral. Y a ver, ni estoy completamente a favor ni estoy completamente en contra, porque realmente yo creo que, y yo lo hago muchísimo, que yo siempre digo niños y niñas, alumnos y alumnas, siempre duplico
el género, y creo que a ver, pues puede ser una buena solución, o simplemente decir el alumnado o gente o palabras que se refieran a ambos géneros y no tenga por qué ir o con la A o con la O. Pero aquí ya entraría en juego por ejemplo, aquí estamos más mujeres que hombres, el por qué yo me tengo que sentir cohibida o por qué un hombre puede sentirse mal porque aquí se diga alumnas, porque yo nunca me he sentido mal cuando se ha dicho alumnos. En el momento cuando se ha dicho, yo recuerdo, por ejemplo, y lo he dicho más de una vez cuando he hablado sobre este tema, que yo en bachillerato daba literatura universal y éramos todas mujeres excepto dos hombres. Y siempre se refería a la profesora con alumnas, y ellos ya llegó un momento que dijeron, oye, que yo estoy aquí, y como que les afectó como que les estuviesen atacando. Oye, yo cuando, en el caso contrario, que también han dicho muchos profesores, que estuviésemos más del 75% de la clase de mujeres, han dicho alumnos, yo no me he sentido en ningún momento atacada. Pero ¿y si somos mitad y mitad? En plan, me refiero, siguiendo la lógica de somos más hombres. Alumnos y alumnas. O sea, es lo que estoy diciendo, que yo lo que hago es duplicar el género, leche que no me sale. Claro, pero también la cuestión de la A, al menos por lo que hemos estado estudiando, la O siempre ha englobado a veces también el femenino, en el momento en el que decimos Claro. chicos o diferentes alumnos. El masculino se ha usado como el genérico. Exacto, el problema es que si la A nunca ha tenido ese valor de englobar también el masculino, yo entiendo también que si yo uso la A estoy excluyendo a las personas que son hombres. Yo no considero eso. Me refiero, al menos lingüísticamente hablando, Sí. estarías excluyéndolo. Después, que ahora se cambie la sociedad o se cambie la norma, eso es diferente. Es que la lengua la hacemos los hablantes, ¿no? Pues, Sí. Efectivamente, pues, ¿por qué si de siempre se ha hecho la O, el mundo va evolucionando, la lengua va evolucionando? Es verdad que es un poco impactante que se ponga la E. Yo la E no me gusta, la verdad. Yo antes ponía la X, que era en plan, no me gusta la E, pero voy a poner X, que es lo mismo. Que es lo mismo. Y la arroba, que también me da mucho coraje. Pero si el mundo evoluciona, los pensamientos evolucionan, la ideología evoluciona, la lengua evoluciona. ¿Y por qué? Si siempre se ha hecho la O, ahora no se va a poder hacer la A. Esa es lo que yo pienso. Hola. Que yo lo que quería decir, reacción de lo que ha dicho Alba, de lo de la clase. En mi clase de segundo bachillerato de filosofía, el profesor entraba y decía, buenas, ¿cómo estáis todas? No sé qué, no sé cuánto. Y hasta que hubo un chaval que dijo, bueno, todas y todos, ¿no? Y se pone, yo me estoy refiriendo a personas. Es que tú no te consideras una persona. Maravilloso. Y entonces eso te hace reflexionar un poco de también que, por ejemplo, no es cuestión de la marca o no, porque también entendemos que hay lenguas, por ejemplo, que no tienen marca de género, pero aún así siguen viviendo en sociedades que se cometen abusos por esta diversidad y tal. Que yo vería sobre todo el marco en que se utiliza el lenguaje inclusivo y para qué se utiliza el lenguaje inclusivo. Si es en un marco a lo mejor más legal, más político, como una especie de herramienta de lucha para visibilizar algo que está pasando, que evidentemente yo, por ejemplo, no voy a, yo con mis amigos, con mis amigas no voy diciendo ¿qué pasa? ¿Cómo estáis todos? No sé qué, ¿sabes? Pero a lo mejor en algún tipo de situación en la que se esté debatiendo, pues sí lo utilizaría para marcar algo o hacer en lucha contra un discurso que no quiero que se instale. Yo quería opinar sobre lo que ha dicho Alba, que ella utiliza mucho lo de niños y niñas, cosas así, que realmente yo creo que el lenguaje cotidiano lo que tiende es a la economía, entonces yo veo como un atraso tener que referirse a niños y niñas, alumnos y alumnas. No sé, yo creo que es una pérdida de tiempo utilizar dos palabras cuando realmente podemos utilizar una. Que tampoco tengo claro cuál es la palabra que tendríamos que utilizar, pero yo personalmente no me siento ofendida cuando dice alumnos y somos 9 niñas y un niño, por ejemplo. Claro, pero es que volvemos a lo que ha dicho María antes, que como el masculino es el que se ha utilizado para referirse a la globalidad, por llamarlo de alguna forma, entonces las niñas lo tenéis ya como asumido, o sea, es que interiorizado, ahí está. No es algo ofensivo ni nada de eso, sin embargo, cuando dicen todas, al haberse marcado siempre como para un único género,
en la parte masculina es verdad que se ofende, pero porque no se ha tenido interiorizado eso. Si a lo mejor hubiera sido al revés, pues estaríamos hablando del tema contrario, ¿sabes? No, sí, simplemente un apunte. Estáis hablando todo el rato en términos de, bueno, esto siempre ha sido así o esto si hubiera sido de otra manera, pero me parece que precisamente, como decía antes la otra compañera, el lenguaje está al servicio de la sociedad, y si la sociedad va avanzando, que algo haya sido siempre de una manera no significa que tenga que seguir siéndolo. Es el punto de la cuestión. Sí, pero también un poco cómo va evolucionando. Vamos a evolucionar, pero cambiando la lengua, en el sentido de, voy a cambiar, por ejemplo, la O por la A, o por la E, o como sea, o vamos a cambiar el sentido que tiene la palabra. Es decir, para mí, yo creo que tiene más sentido a lo mejor que la O siga incluyendo la O y la A y cualquier cosa, para así, por ejemplo, la economía del lenguaje, porque me parece algo que pierdes muchísimo tiempo en, bueno, chicos, chicas, y no sé si, como está evolucionando ahora hay un montón de cosas, y lo que más queráis sentiros identificados. A decir, venga, pues vamos a hacer que todos tengamos un sentimiento de común, no ahora individual de, pues a ti te llamo de una manera, tú quieres que te llame de otra, etcétera. Porque al final no es con un sentido, al menos yo lo veo, de decir, venga, voy a sentirte ofendido, te voy a excluir, sino más bien de englobar. Fernando levanta la mano antes. Lo que quería comentar, a lo que ha dicho Angie y a lo que has dicho tú, la tendencia de la economía del lenguaje, yo creo que sí hay, para economizar y tal, pues yo creo que deberíamos de llevar esa tendencia al extremo y podríamos abolir lo que viene siendo el género, la marca del propio género. Y también, hubo un caso muy famoso cuando has dicho lo de cambiar la O por la A y tal, que me ha recordado el caso de la palabra modista, que se tuvo que cambiar y se tuvo que crear la palabra modisto porque los hombres, como no se sentían representados, a decir el modista, decían no, nosotros queremos la palabra el modisto y tal. Pasó también con la palabra viuda. Yo veo eso mal, que se cambiara modista por modisto. Porque porque si la profesión es modista y hay un hombre que sea modista, pues se le pone el artículo, que para eso también están los artículos, y se acabó el problema, ¿no? Ebanista, ¿no? ¿Cómo? Como ebanista, por ejemplo. Por ejemplo, claro. O periodista, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que poner el periodismo? No. Si ya tenemos el artículo, ¿para qué vamos a inventar otra palabra nueva? No sé si me explico lo que quiero decir. Presidenta y presidente, pero no estudianta y estudiante, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Sí. ¿En qué casos? Te lo he dicho antes de que hablas la chavala aquí. ¿En qué casos tiene más como rechazo? O sea, me parece muy sana la actitud de Alba, como de mantenerse, ¿no?, en un puesto de duda, de mantener una duda sobre eso. Yo escucho, me nutro y ya intento decidir, pero me es muy difícil decidir. Mucho discutiendo sobre eso, se puede aprender. A ver, yo... ¿Ha acabado? Que yo, en cuanto a lo que ha dicho Fernando, también aquí entraría en juego el papel de la mujer, que siempre se ha mantenido al margen en todo. Entonces, si la O siempre ha englobado al masculino y al femenino, todo esto lo estoy hablando, o vuelvo a repetir, desde la ignorancia, porque yo, por más que leo eso, todavía no me queda claro qué pensar. Pero si la O siempre se ha usado genéricamente y la A siempre se ha mantenido al margen, ahora que nosotras lo que estamos luchando es porque se nos dé más voz, ¿por qué no se va a poder poner la A? Si nosotras lo que queremos es que haya una igualdad en todos los sentidos. Y vale, yo cuando haya 9 mujeres y un hombre o 2 y dicen alumnos, yo no me siento ofendida, pero también me gustaría que se dijese alumnas. Ahí es a donde quería yo llegar. Pero yo no me estaba refiriendo al tema en cuestión, sino me estaba refiriendo a lo que ha sido hasta ahora, para ahora empezar a debatirlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo entiendo que si aquí en esta clase somos 4 chicos y los demás sois todas chicas, veo lógico que si se refiere a la globalidad y sois más, pues diga alumnas, y yo no me había sentido ofendido, pero entiendo que haya gente que se sienta
porque la norma que había, la norma lingüística que había era la del masculino. Entonces, si todavía pues no han aceptado que haya más mujeres que hombres en una clase y el profesor, por ser más, quiera decir alumnas, pues eso ya cada uno tendrá el problema que tenga. Pero la cuestión sería cómo hacer ver que que es lo mismo tanto para un género como para otro. Claro, pero que no se considere por quién, porque es verdad que la Real Academia no da ese paso. Quiero decir, la Real Academia de ella, y eso te lo puedo yo asegurar, no va a salir decir, venga, ahora vamos a decir bienvenides, o vamos a decir bienvenidos y bienvenidas. Hombre, yo espero que porque es así de conservadora. ¿Pero por qué? Porque desde que se creó en 1713 han pasado por ahí 14 mujeres y todo está compuesto por hombres. Es que no nos dan el paso, pero ni ahí. Ya, pero porque, sí. por ejemplo, yo siempre desde pequeña he dicho que mi sueño es entrar en la RAE y ganar un Goya. Así de alto tengo el listón. Y yo sé que ninguna de las dos cosas va a ser posible. Lo primero porque la RAE va... María, no me mires. Es más fácil lo de Goya que lo de la RAE, pero no es posible. Exacto, ¿por qué? Porque es que la RAE siempre ha estado compuesta por hombres y con sus pensamientos más liberales o menos, pero están en una institución conservadora. Y ahí nunca nos van a dejar dar el paso. Hombre, yo lo que desde mi punto de vista. Hombre, yo lo que veo, verá, en el tema este de la RAE es que ahora no es ella, perdón. Es que, y María lleva un rato también. Sí, es verdad. Que el tema de la RAE, al final la RAE acabará aceptando lo que los hablantes digamos, porque la RAE, a ver, la teoría dice que debería. La palabra pélvico lleva ahí 40 años esperando entrar. Pélvico. Sí, pero han estado concretas. ¿Es lo que te digo? No. A eso es a lo que me refería. Ya, pues Fernando, te estás contestando tú solo. No, es que eso es lo que quería yo plantear. Sí. Eso era lo que yo quería plantear. ¿Sabéis? Que cómo es que no se ve, ya no es que se acepte, ya es que se vea como una realidad. Eso, porque es una cosa que está pasando. María, que lleva un rato. Bueno, yo es un poquito off topic porque se ha quedado un poco atrás, pero yo iba a retomar lo del O y la A, ¿vale? Ya de hace un rato. Porque tenemos palabras neutrales en castellano. Quiero decir, alumnos, alumnas, estudiantes. Tú no estudias, pues eres un estudiante. ¿Qué pasa? Que nosotros lo de la E genérica esta lo tenemos porque es que los masculinos terminan en O y los femeninos terminan en A. Bueno, y los que terminan en E, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, si usamos la E genérica, ya no es genérica porque el masculino está compuesto por una E. Es que eso trae en realidad un montón de problemas. Se puede, por ejemplo, inventarse, surgir de la nada un artículo genérico, que eso estaría estupendísimo. Lu, pero es que Lu es más bonito. Es más bonito que Ley. Lu es más bonito que Lo. Sí, es más musical, ¿no? Digamos. Y sobre lo que decía Lu, Alba de la RAE y del Goya, ánimo con el Goya. Gracias. Es que es verdad, si la RAE, si los que hay dentro de la RAE son los que eligen a los futuros miembros de la RAE, y todos son abuelos rancios, porque la cosa es así, ni son jóvenes, ni son liberales, la gran mayoría. Gracias, María. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, claro, yo voy a coger al que case más con lo que yo pienso. Y a lo mejor el problema no está en sí en lo que la RAE acepte o deje de aceptar, o la gente que entre y deje de entrar, sino en el sistema de selección. Si fuera una selección por mérito, si fuera una meritocracia, a lo mejor las cosas cambiaban, porque la innovación siempre está en los investigadores, pero tenemos un escritor en la RAE, que no desmerito yo a los escritores, que los escritores somos todos muy top, me incluyo, pero ¿y qué más ha hecho Pérez Reverte? ¿Cuáles son sus investigaciones? Quiero decir, Pues están insultando claro, no al estamos género insultando a femenino. Pérez Reverte, cuidado, no estamos insultando a ese señor, pero es verdad que ese hombre a lo mejor su investigación o su periodo de investigación sería cuando en los 80, en los 90 y estamos en pleno siglo XXI y necesitamos sangre fresca. Y otra cosa que debería cambiar la RAE, en mi opinión, es que vayan renovando los catedráticos que hay dentro, que se renueven cada ciertos años, porque si tienes la misma persona dentro durante 50, 40 años, evidentemente no va a evolucionar el lenguaje, porque él está acomodado a lo que hablaba hace 40 años, no lo va a cambiar. Bueno, que hable Noelia, que yo... Y criticando a la fuerza opresora.
Ah, ya. Que le ha dicho a ella, o sea, la idea que lleva así la explica bien. Vale. Bueno, Ella quiere hablar de yo solo quería decir que... Pero tú no puedes salir. Ya. Vale. Que por qué tenemos que hacerle caso solo a una parte de la sociedad que es lo que quiere cambiar la A y la O por la E. O sea, porque ya llevamos mucho tiempo, como han dicho antes, usando la O, la A, y porque ahora, o sea, eso, solo una parte de la sociedad porque todo el mundo quiere cambiar la A, la O por la E. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a esa parte de la gente en vez de directamente que cada uno haga, o sea, escriba como quiera? O sea, que si uno quiere poner la O o la E, que nadie se meta en lo que el otro haga. O sea, porque los de que usan la A y la O se meten en lo que usan la E. Y es al revés también, o sea, ¿por qué tiene que haber eso en vez de que cada uno sea libre? Eso yo. Creo que hay una vertiente así un poco peligrosa porque también ahora como implicar o pensar que la persona que no duplique o que no use el femenino genérico sea machista y contrario a la igualdad de género, también es mucho suponer, ¿verdad? Hay una especie de... Pero yo creo que hay libertad ahora mismo en el ámbito privado, evidentemente todo el mundo se expresa como quiere, no hay ningún tipo de dictadura, como dicen por el otro lado, ¿eh? Y lo que dijo Fernando, que sí, depende mucho del ámbito, ¿no? Si es, digamos, un ámbito público, ¿no? Ahí sí manifiestas también tu actitud política frente a cuestiones sociales, etcétera, muestras tu identidad también en lo público y luego muy separado del ámbito privado, ¿no? Pero sí que es una cosa a pensar, ¿no? La persona que diga hola a mis alumnos, ¿no? Ya dicen, este es un machista, ¿no? Que no, porque la relación entre lenguaje y realidad es mucho más compleja de alguna manera, ¿no? Porque, ¿no? Si con el lenguaje inclusivo presuponemos también que cambiamos la realidad cambiando el lenguaje, ¿no? Y doy que pensar aquí que, bueno, las lenguas del mundo, una minoría de lenguas del mundo distingue el género gramatical siguiendo el sexo biológico, ¿no? Que hace masculino y femenino. Es una minoría de lenguas del mundo. Hay muchas lenguas que no hacen distinción ninguna. El turco, por ejemplo, no conoce la categoría masculino-femenino y de ahí no se puede decir que la sociedad turca, por ejemplo, sea menos machista que la española. Es decir, mantener un poco separadas las dos categorías puramente lingüísticas, ¿no? Gramaticales además, y luego la realidad social y las actitudes que hay detrás. Hay un trecho enorme que en el debate así general se suele saltar con una alegría tremenda, ¿no? Que ya los argumentos propiamente lingüísticos ya no cuentan casi, ¿no? Bueno, es una cuestión muy poliédrica y sí, la Real Academia al final yo creo que la duplicación ya la tiene que aceptar, ¿no? En el ámbito público por lo menos, ¿no? Por lo menos en la gramática, en el diccionario no entra, pero ¿no? Pues sí, más tarde que temprano tiene que entrar en la Real Academia, ¿no? Eso. Pero bueno. Fernando quería ya que le hemos dado la palabra a Lucas. Sí. Me refiero a eso. Es que yo también pienso que antes de la lengua la sociedad tiene que cambiar y es una mentalidad que algunas personas quizás tienen, yo no, para mí me da igual. Si yo estoy, por ejemplo, en un curso de español aquí con la mayoría de chicas y el profesor siempre dice chicas, para mí me da igual porque yo puedo, no sé, sobrevivir y por eso es que yo pienso que no es una cosa, pues claro, quizás también la lengua es un parte de ese problema, pero la base es la mentalidad que todavía está en las cabezas de muchas personas y así puede ser si hacemos ese debate y esa cosa demasiado exagerado, que esas personas que tienen la mentalidad así, machista, digo, lo van a enforzar, se dice. Y por eso pienso que también es un poco peligroso si exageramos eso.
Si por ejemplo, no sé si puedo hacer mi foto, por ejemplo, yo tenía una foto, uno más, que dice ciclistas baja, y por eso una persona, porque ciclista es un poco diferente porque la traducción no funciona muy bien, pero una persona abajo añadió el sufijo femenino, y porque es un poco complicado he añadido eso con los peatones. Sí, por ejemplo eso, normalmente peatón es masculino, el femenino sea Peatona. Sí, y por eso aquí, si aquí por ejemplo escribimos prohibido el paso a peatones y peatonas, es exagerado, en mi punto de vista. Y si hacemos esa cosa, como también lo hicieron en el ejemplo alemán, pienso que es demasiado exagerado. Pero lo que puedo entender es, si por ejemplo hay cartas oficiales a los estudiantes, y solo, pues estudiante claro que también es un ejemplo malo, pero si por ejemplo hay cartas a alumnos, no podemos escribir solo alumnos, tenemos que escribir alumnos, alumnas y alumnos, desde mi punto de vista. Pero en cosas muy básicas, si exageramos, ahí pienso que puede tener una dirección que al fin no sale como queremos. Un apunte, Fernando, nada más. Es la primera vez en 20 años que me cuestiono el género de la palabra peatón. No sé si os ha pasado, pero yo nunca, o sea, peatona jamás, porque yo entendía que Por eso digo Claro. cuál sería el femenino, Claro, digo sí. peatona, Pero pero puede ser porque la gente que ha diseñado el cartel en verdad no piensa en si el que pasará será hombre o mujer, no sabe qué es lo que va a pasar. Lingüísticamente no existe. Claro. Todavía. Ni es necesario, que es la no cosa. veo necesario, por ejemplo. por eso era dicho el Esa es la ejemplo cuestión. de Claro. ciclista allí. Sí, y ciclista, por ejemplo, también yo puedo decir, o yo quiero ser llamado ciclista. Pero nunca nadie piensa en esa cosa porque es exagerado en esas cosas. Pero lo que quiero decir es que alumnos, alumnas, chicos, chicas, cuando estamos en un ámbito de educación o en un ámbito oficial, es para mí necesario para que ya tenemos desde el principio ese pensamiento que hay dos géneros o además ya hay tres, por ejemplo. En Alemania se puede decir masculino, femenino o diverse, que es como otro, o diverse como Sí, otros. como un género tercero. Y pienso que sí, es que por ejemplo hay ejemplos en que no vale la pena debatir, pero hay ejemplos en que es muy importante que debatimos. Y Fernando, Si quieres hablar en relación a lo de peatón y todo eso. Más o menos. Que, a ver, esto es como todo, la sociedad tiene que cambiar y la lengua ahora mismo se está utilizando sobre todo como un arma arrojadiza para defender tus ideas, prácticamente. Es decir, si tú, yo qué sé, si tú eres una persona machista, pues vas a utilizar el género masculino y evidentemente te vas a sentir ofendido si se habla de femenino, ¿sabes? Y hay personas para todos, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que hemos estado hablando. Primero hay que cambiar la sociedad para que se le meta en la cabeza que la lengua es algo como que arriba, está arriba, no tendría por qué tener connotaciones ideológicas, pero las tiene. Bueno, yo iba a decir una cosa, pero a relación de lo de los peatones, me ha surgido la duda de por qué no, por ejemplo, hacemos fórmulas que digan, en vez de decir prohibir el paso a peatones,
exclusivo paso a vehículo, o solo paso a vehículo, o por ejemplo lo de los ciclistas, ¿no? Bicis no, ¿sabes? Como por así, como una solución que se me acaba de ocurrir, vaya. Y después lo que ha dicho Christoph de utilizar la dualidad en el ámbito público, es verdad que mucha gente se está mofando de esto y gente que no es cualquier persona de la calle, sino que son gente poderosa. Por ejemplo, el dueño del Mercadona, en la reunión esta de los empresarios, empezó a decir, bueno, bienvenidos a los empresos y empresas, y empezó ahí a burlarse y a hacer como una especie de payasada realmente sobre el lenguaje inclusivo, y empezó a adaptarse que su plantilla estaba conformada por la mayoría por mujeres y tal. Y yo digo, muy bien, pero está conformada mayoritariamente por mujeres porque le pagáis, creo que era un 20% menos que a los hombres, ¿sabes? En plan, que también hay una cuestión de fondo ideológica de cuestionarse quién está y por qué está en contra del lenguaje femenino y por qué le molesta tanto que se marque a lo mejor esta diferencia que hay en cuanto a género. Y ya está. Nah, yo quería apuntar que en realidad lo de hacer un lenguaje que evite hablar de masculino y femenino en los signos, como por ejemplo en las señales de tráfico, es una tontería, porque ya existe un sistema universal de signos. Es que no necesitamos los carteles son para la gente estúpida que no se molesta en mirar las señales. Quiero decir, ¿necesitas de verdad un cartel que ponga prohibido el paso a peatones cuando claramente hay un señor andando tachado en rojo brillante? Es que estos son ya ganas de buscar pelea por buscar pelea en realidad, porque los signos yo creo que son la representación más feminista de este mundo, en el sentido de que ni hay masculino ni hay femenino, porque son signos. Bueno, pero también es un hombre que está representado en el programa. Pero que también me estoy planteando yo ahora Es un monigote, es genérico, pero sí que es verdad que podría llevar una faldita si quisiera. Sí, pero eso también lo odio yo. El que en el cuarto de baño ponga hombres con ese monigote y en el de mujer siempre con falda. Eso me da un asco. Os lo prometo, me da un asco. A ver, pero que no puedo. Pues, mira, en el bar que yo más voy de mi pueblo hay una foto de Frank Sinatra y en el otro una de Marilyn Monroe. Tan fácil como eso. O en otro que fui no hace mucho, una cafetería, que estaba Frida Kahlo en uno y en otro un hombre que desconozco quién sería. Pero sería un señor guay. Pero no sabía quién era. Ya está, tan fácil como eso, pero lo de la falda me da un asco. Yo creo que ya llega un punto en el que estamos entrando en dividirnos. Ya cosas como simplemente, por ejemplo, eso que has dicho, yo nunca me lo he planteado, pero si de toda la vida, por una serie de evolución de la historia y demás, la mujer se ha representado con falda, eso no significa que si yo no llevo falda que soy mujer. Simplemente pues se ha asociado falda con mujer. No me está insultando. Entonces ahora todo este tipo de lenguaje inclusivo al final está haciendo, enfrentando entre hombres en este caso y entre mujeres que piensan de una manera y piensan de otra, porque nos lo estamos llevando a un plano muy personal, no una simple representación de, oye, si eres una mujer, te consideras una mujer o lo que sea, si eres un hombre o esto, a ti. Ya, pero que pongan hombres, mujeres, o todo el que se sienta hombre que entre aquí, o todo el que se sienta mujer que entre aquí, ya está tan fácil como eso. Y es verdad que a mí tampoco que me insulte ese cartel, no me dice, oye tú, pero yo sí le digo, oye tú, a mí me da mucho rollo. A ver, yo creo que estamos empezando a irnos un poquillo del tema. Porque ya vamos a empezar a debatir otro montón de cosas que no vienen a la cuestión, pero bueno. No, a la cuestión sí viene, pero... Sí, pero no, pero me refiero a la lengua en sí, ¿sabes? Y por ejemplo, yo quería hablar de lo de los peatones. Está traumado. Os lo juro que me ha marcado. Os lo juro. Porque me nunca la palabra peatón, o sea... La palabra peatón es peatón y ya está, claro. El peatón es peatón. Sí. Entonces, vale que habrás dicho tú lo de que los carteles a lo mejor sean inútiles, ¿vale? Pero es que hay gente inútil en el mundo. Claro. Es una realidad. Hombre. Y tanto. Y hay gente porque a lo mejor veo una persona tachada. Pues no le diga, pues por aquí no puede pasar y pasa. Te dirá, mira el alcalde. Que existe peatona en la cara. Dios mío. ¡Ole! Se ha dado una evolución lo de la RAE. Y pélvico todavía no está, estoy muy ofendida. Entonces, en serio, de verdad lo digo.
Es que yo nunca me he sentido representado siendo hombre con la palabra peatón, porque yo entendía que peatón era para todo el mundo. No, y yo hasta hace 2 segundos no sé. ¿Lo ves? Y lo que ha dicho Fernando de prohibir el paso a vehículos, ¿para qué? Si es que ya tenemos una palabra que habla sobre personas, da igual del género que sea, que es peatón. ¿Vehículo o vehícula? No sabemos. Fíjate, pues yo iba a hacer un apunte de lo que ha dicho antes Alba. Cuando yo fui a Ámsterdam, que me hacía un pipí que lo flipe, me cobraron 2 euros por ir a hacer pipí. Cuando fui, en las puertas... También nos cobraron 1,50 € por hacer. Sí, en las puertas había 2 carteles que eran una compresa y un urinario de pie. Y le pregunté al tío del bar, oye, ¿y esto por qué? Y me dijo, es que nosotros no clasificamos los baños según el género, sino según las necesidades que tenga cada uno. Entonces aquí tenemos cosas para quien se necesite cambiar una compresa, sea hombre o sea mujer. Y aquí, para los que mean de pie, sean hombres o mujeres. Y ese tío le dio, vamos, se vive en el 3020, por lo menos. En el 2020. Sí, en el futuro vive ese señor. Ahí, por ejemplo, también, volviendo un poco a encauzar el debate, hay un cantante, una cantante, actriz, influencer, de todo, que a mí me gusta mucho, que es Jeder. Y él nació hombre, él no está operado ni nada, pero simplemente se siente mujer. Ya está. Él no se considera transexual tampoco, me voy a decir ella. No se considera transexual tampoco, él simplemente dice que a él le gusta vestirse como una mujer. Otros días, yo qué sé, se vestirá más masculino. Y él dice que en muchas entrevistas que le han hecho, dice, yo es que tampoco sé cómo definir, dice, si me tuviese que definir, sería una Bratz, una muñeca de estas de cuando estábamos en escuela y esa cosa. Entonces, como esa persona tampoco, ¿qué género se le atribuiría? Porque yo, por ejemplo, aquí, nada más que explicando quién era, ya se me ha cruzado él y ella. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se debería de hacer? Porque si él sabe que es un hombre, y dice, pero yo hay veces que me siento mujer, hay veces, ya te pone el punto de inflexión para que se ponga a pensar. Género fluido, género no binario. ¿Qué se le dice? ¿Guapi? Guapi. Yo sí eso. O sea, si ella se siente mujer, pues yo la hablaría femenina. Exacto. El problema es tu condición de esa persona de hoy me levanto hombre, mañana me... No, eso no es así, eso no es así. Eso no es. Tiene un trasfondo muchísimo más profundo. Pero yo tampoco veo bien... ¿Sabes de qué estoy hablando yo, verdad? Sí, pero yo tampoco veo bien que una persona, porque le veamos rasgos femeninos, le tratemos de ella si a lo mejor se siente un él. Es lo que yo no veo bien. Entonces yo creo que deberíamos hacer algo que no de primera hora hemos hecho eso. Si no se identifica, pues le puede llegar a sentar mal, que no todas las personas tienen el deseo de hormonarse o simplemente hacer completamente ese cambio físico, sino que, vale, no está mal con su cuerpo y entonces no siente esa necesidad, pero sin embargo se siente pues, del otro sexo. Pero si se siente del otro sexo, si se siente del otro sexo, le hablaremos como él o ella quiere que le hablemos, ¿no? Si quiere que le digamos. Pero es que esa persona, que hago yo, esa persona no sabe cómo debería de clasificarse. Porque hay una entrevista suya que dice, yo me siento muy guapo. Dice, yo me siento muy guapo. Dice, guapa, guape, guapi. Así. Exactamente igual que exactamente igual, porque él no sabe cómo se tiene que clasificar. A eso que se hace. Porque le podemos decir un poco cómo esa persona se sienta. Pero es que esa persona, al no saber realmente cuál es su género, no sabe cómo clasificarse. Y después Preguntar a él. no, pero me creo que no sé si alguna de la gente dice que como no conozco a esta persona. Lo que te estoy diciendo, que la entrevista siempre dice, yo me siento muy guapa, muy guapo, muy guapo. Ay, no sé. Eso que no se siente ofendido de si me han llamado de él o de ella. Yo no sé si se sentirá ofendido. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es que habría que hacer ante eso. Pero me ha levantado la mano. A ver, pero eso no es transexual. No.
¿no? Entonces, pero se dice, él es hombre, ¿no? O es mujer. No lo sabemos. A ver, ¿él cómo ha nacido? ¿Cómo? Él ha nacido hombre, pero se siente femenino, pero él no está a disgusto con su cuerpo. Genitales masculinos. Pero es que entonces es transexual. Que no ha No. cambiado. ¿Por qué? Porque no se ha cambiado de género. Porque no ha cambiado su género y dice que se siente bien siendo hombre, se siente bien. Pero un ejemplo muy cercano que tenemos que últimamente ha salido ha sido el cantante Sam Smith, creo que es, ¿no? Sam Smith, creo que se ha considerado género binario. No binario. No binario y en Mira, plan... bueno, voy a buscar mientras para que veáis quién es, ¿vale? O sea que no es algo muy lejano y nos tenemos que adaptar. No tenemos que dar por hecho que una persona... No tenemos que adaptar, pero tendríamos que saber cómo tenemos que dirigir a esa persona, ¿no? Pues, Esta persona es. yo ahí veo un transexual, no veo una persona. No es transexual porque no se ha cambiado de género. Es que no es No se ha cambiado de género, no se hormona. que esa persona sienta. ¿Para qué se podría decir? ¿Que es un hombre afeminado? ¿Que es un... María. Hubo un conflicto también con eso, porque Prince, hubo una época, no sé si conocía al cantante Prince, hubo una época en la que él no se consideraba ni hombre, ni mujer, ni nada en absoluto, y no sabían cómo dirigirse a él, y él lo solucionó cambiando su nombre por un símbolo que le representaba para todo. Entonces, en vez de decir él, ella o Prince, copy-paste ese símbolo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que las entrevistas empezaron a surgir y no sabían cómo tratarle. Entonces, ¿el problema está en realidad en no saber cómo tratar a una persona o en que no existe una manera neutra de tratar a las personas en sí mismas? Porque el problema aquí es que estamos encasillados en género, es que toda la sociedad está encasillada en género. Le buscamos género a todo le buscamos un género. O sea, la mesa es femenino, porque le eché la mesa es femenino y el escritorio es masculino. ¿Qué pasa? Que el escritorio es más importante porque se usa para estudiar y la mesa se usa para comer. Qué fuerte, es verdad. Escúchame, pero es que tiene más sentido de lo que parece eso, porque sí que es así, hay muchas palabras que cuando se han inventado, porque hay neologismo evidentemente, surgen inventos, surgen cosas nuevas, se les pone nombre. Y si te das cuenta, las cosas que se han inventado que la gente considera más importantes tienen nombres en masculino. Pero, por ejemplo, la electricidad. La boda es importantísima, perdona que te diga. Bueno, algunos te dirían que solamente para las que se meten en la cocina. No es que Eso es verdad. Iba a dar un ejemplo. Pero, por ejemplo, María, la electricidad, por ejemplo. Es que yo eso lo veo absurdo porque en el momento que una persona creó la mesa, para esa persona la mesa era el invento del siglo. Y aún así lo puso femenino, para esa persona era súper importante. ¿El qué, Marina? Que no te he escuchado el ejemplo. Ha dicho lo de que los inventos más importantes los ponen en masculino, que yo creo que cuando la persona inventó la mesa, para esa persona la mesa era un súper invento, un objeto de apoyo que servía para muchas cosas y aún así lo puso femenino. Mira, te pongo como ejemplo el ordenador. Vamos a ver, es una máquina. Y Bueno, máquina pero femenino, podríamos porque decir que en una América máquina- Latina es la computadora. La computadora, sí, sí. Pero entonces, María, entonces tendríamos que decir la ordenadora. Claro, es que depende de la sociedad en la que ese neologismo se esté creando. ¿Y por qué se le da tanta importancia al género? Me refiero, ¿por qué no se ve a lo mejor el ordenador como un objeto, aunque sea Y ya ahí, está. objeto masculino? Porque Pero, necesitamos un neutro que no tenemos. sí, pero me refiero que por qué, aunque sea masculino en nuestra lengua, tenemos nosotros que darle una importancia suprema a, uy, es que se ha denominado en masculino. Eso, Yo ahí estoy de acuerdo con María porque Yo yo ahí también. en verdad, lo que sienta el ordenador me da igual. Y aunque sea masculino... Para empezar, el ordenador no siente. Para empezar, el ordenador no siente. confundiendo categorías. Sí, sí, sí. Porque el género en la lengua sabéis que significa otra cosa que otro uso, ¿no? El género masculino, femenino en lengua no es esto. Género es tipo clase de sustantivos que cambian su forma según un determinado paradigma, ¿no? En muchas lenguas africanas sabéis hay más de 10 géneros distintos, cosas animadas, cosas redondas, cosas comestibles, cosas duras, cosas blancas. Cada uno tiene es una clase, ¿no? Género significa clase formal, ¿no? de palabras, ¿no? Entonces, la mesa, en alemán, fíjate, la cuchara es masculino, el tenedor es femenino y luego hay otra cosa
el vaso es neutro. Es decir, que no hay, digamos, motivación en la asignación del género gramatical, no hay motivación ninguna. En cosas. Eso ahí meterse con la cuestión de masculino o femenino es confundir las categorías. Claro, el problema es que igual que las María, diría masculino y femenino. que está lleva ya un rato. No, a ver, de todas maneras, ya como que ha pasado tanto rato que como que se me han ido acumulando las... Sí, off topic, tú habla. A ver, off topic. En principio, con lo de cómo dirigirte a una persona que no está muy segura de cómo se define, en principio, digo en principio porque depende del caso, pero en principio, si esa persona no está segura, pero lo importante es que no se siente fuera de onda en el momento en el que tú no... Por ejemplo, si no sabes si femenino o masculino, pero en principio esa persona no se siente incómoda con ninguno de los dos, no pasa nada por referirte a esa persona de uno o de otro. Por ejemplo, yo tengo una amiga, o sea, aquí el anticuento, ¿no? Pero yo tengo una amiga que se define como no binaria, sin embargo, cuando yo le pregunté, entonces, ¿cómo te debo llamar? Y me dijo, no, me puedes llamar en femenino, no. O sea, simplemente no pasa nada. Y ya está. Luego, nos hemos ido un poquito de onda con lo de los géneros de los objetos. Porque sí que es cierto que necesitamos un género neutro que no tenemos. O sea, vendría muy bien para ciertas situaciones. Pero ya extrapolarlo a los objetos me parece ya un poco como un absurdo. O sea, lo necesitamos para las personas porque al final es lo que nos interesa. Que las personas se sientan cómodas con el lenguaje, que las personas estén cómodas, que las personas se sientan felices. Así que, no sé, creo que eso era más o menos lo que... Bueno, yo, llega su momento, o sea, no sé si algo de lo que voy a decir ya lo habéis comentado. A ver, respecto a todo este tema, yo quiero empezar diciendo algo que siempre dice una amiga mía, y a lo mejor me ha explotado la cabeza, pero ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Vamos a empezar por ahí. Vamos a plantearnos eso primero, ¿vale? Porque si ya le estamos poniendo nosotros una etiqueta a lo que es ser mujer y a lo que es ser hombre, el problema está en nosotros, no está en la lengua, ¿vale? Después, respecto al tema del género que tenemos hoy en el español, el profesor ha dicho una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Género no es o masculino o femenino. Género es clasificación de palabras. De hecho, mesa viene de mensa en latín. Y no significa que fuese masculino o que fuese femenino, simplemente que se declinaba por la primera declinación, que viene del indoeuropeo. Ya está. Entonces, si nosotros queremos adquirirle a eso una connotación de género tal y como lo entendemos hoy, creo que es nuestro problema. Porque para mí no es más importante ni un escritorio ni una mesa. Como si cojo una tabla y me la pongo sobre las piernas y escribo la manera medieval encima de la rodilla. O sea, verás, que no... Entonces, yo creo que el debate del lenguaje inclusivo se debería centrar más en el hecho de, como se dice en inglés, ¿no? Ladies and gentlemen. Bueno, pues aquí igual, chicos y chicas, o hombres y mujeres, o yo qué sé, caballeros y señoras, yo qué sé, o señoras y caballeros, como queramos poner el orden. Pero ir más allá de la importancia que tiene un objeto respecto a su género, que es tal y como nosotros lo entendemos, porque no es mundial, creo que es ya irse de las manos este debate. A ver, ya, esa es mi intervención, ¿no? Bueno, yo primero, para contestarnos, estoy de acuerdo contigo en algo que has dicho, que es que nos parece, y también con lo que acabas de decir tú ahora, porque hemos empezado el debate diciendo que nos parecía absurdo, o por lo menos yo personalmente veo absurdo, decirle galline a una gallina. Pero Fernando, ese ejemplo que tú has usado está ambientado al morbo de la tele de sacar gente ridícula, sí, que es lo que vende. Sí. Entonces, ese es el problema con los medios de comunicación, que van a sacar una persona que está bien informada y que va a dar algo que no tenga sustancia que criticar, van a sacar a una gente que hicieron una teoría absurda. Sí, Encima mancharon el veganismo y se cargaron esto del lenguaje inclusivo. Que sí, pero lo que estoy diciendo es que hay gente que lo utiliza, que es a lo que me refiero, a la E. Gente que utiliza la E para el neutro. Pues también lo que ha dicho María de lo de la mesa y eso,
yo tampoco, igual que digo lo de peatón, yo tampoco me he planteado nunca que un escritorio sea más importante que una mesa. Es que, de verdad, María, no te enfades. No, sí, esto lo leí yo en internet. O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta que hay gente tonta en el mundo que tiene el mismo derecho a usar la lengua que la gente que no es tonta. Que a veces se nos olvida. Pero yo lo veo... Es una chumina, como un copón de grande, pero hay gente tonta que se lo cree. Y es que la gente tonta sigue siendo gente. Ya, y viven con nosotros. Sí, claro. Pero que verás que no le veo importancia a eso. Yo nunca he dicho que un objeto sea más importante porque se utilice para nombrarlo el masculino o el femenino. Y con respecto a lo que dice ella, este es otro tema que también es muy interesante sacar, porque por ejemplo, si es verdad que a lo largo de la historia ha habido cosas que, por ejemplo, el médico, ¿no? Es una profesión que siempre, por un tema de machismo, claramente se ha atribuido a los hombres. Pues el médico. La médica era la mujer del médico. Entonces, no era una mujer que se dedicaba a la medicina. Es más, a día de hoy hay muchas mujeres que se dedican a la medicina que no quieren que se le diga que son médicas. Porque antiguamente la médica era la mujer del médico. Y no se le daba, exactamente, y no se le daba la importancia a ella como persona que ha estudiado una carrera de medicina. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, yo creo que sí se debería decir médica, pero no por ser la mujer del médico, sino porque sino por ser la mujer de, pues me parece mejor que se le refiere a ella con el género. O sea, no con el género masculino, sino con la palabra médico y se utiliza el artículo, ¿no? Pues voy a la médico, por ejemplo, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Es que también, por ejemplo, te puedo decir que la carrera médica se creaba... Sí, lo digo en categoría. Sí, pero que no me acordaba. Entonces, yo para mí siempre he venido médica como la mujer que ejerce la medicina. Claro, yo también. Entonces, mi pregunta es, ¿habría que cambiar las palabras por su significado que tuvieron anteriormente o cambiar el significado de esas palabras? Porque yo puedo seguir usando lo mismo ahora, como he usado hasta ahora, médica como mujer que sí ejerce la medicina, no como mujer casada con un médico. Y yo lo veo desde el punto de vista de cómo le da yo el significado. Entonces, para esa economía del lenguaje, es evitar problemas de he dicho esto, he dicho lo otro, podríamos cambiar el sentido de las palabras y ya no solucionaríamos muchos problemas de terminología. Creo yo, no sé cómo lo ven. Sí. A mí me parece que, vamos por partes. A mí también me parece que estamos hablando todo el tiempo en términos de deberíamos cambiar, deberíamos tal, deberíamos cual, que es importante que desde, digamos, el punto de vista de los expertos de la lingüística estas cosas se planteen, pero al final la sociedad es, ¿cómo decirlo?, un ente movible que va modificándose y, es decir, a lo mejor hace 50 o 60 años nos encontramos estas cosas. Son, digamos, como situaciones aisladas que se van solucionando como se pueden y no se extienden más allá de un círculo. Así que no tienen mayor importancia. Actualmente, cualquier propuesta, cualquier situación a través de las redes llega a todas partes en un momento y de repente el problema es multitudinario y de repente la solución tiene que ser multitudinaria. Cuando realmente, algo de esto ocurre, cada grupo encuentra más o menos una solución más aceptada, menos aceptada. Por ejemplo, con el caso de médica, si yo estuviera estudiando medicina, a mí me dijeran médica y a mí me sentase mal porque sé que antiguamente se refería así, aunque esa persona no tiene conocimiento de ello, pues yo con decir, mira, prefiero que me digas médico, ya está, no hay mayor problema. Tampoco es necesario, digamos, como rizar el rizo, porque al final cuando la solución se vaya extendiendo, a lo mejor en cierto punto hay una mayoría que entiende la misma solución y entonces pues ya estará hecho el trabajo y no habrá que discutir ni habrá que buscar nada porque el trabajo se va haciendo solo. El problema también muchas veces es que queremos hacer las cosas ya, rápido y, por ejemplo, el tema de la E. Yo, mi postura, o sea, estoy igual que algunos que estamos como en duda, pero yo, por ejemplo, cada día estoy un poco más a favor. Por ejemplo, ¿sabes? Cada uno con sus cosas. Pero al final, esa solución, si no tiene éxito, se diluirá. Y a lo mejor dentro de 20 o 30 años no se habla de ello. Pero a lo mejor sí que triunfa y al final se tiene
como que valorar y se tiene que incluir en la RAE. Eso no lo sabemos. Pero encontrar una solución ahora es prácticamente imposible. Al menos una solución que tenga contento a todo el mundo. Ellos tenían 7 minutos, ¿vale? Lo digo para salir esa duda de verdad en el momento. Lo mío es más una pregunta. ¿En qué momento de la historia, si ha habido algún momento en la historia, el lenguaje se ha cambiado a voluntad de los hablantes o ha sido algo vivo que ha ido evolucionando por sí mismo? Porque no sé hasta qué punto sería lógico forzar actualmente al lenguaje a cambiar. O sea, el lenguaje no la lengua, el español, vamos, es el español. ¿Hasta qué punto sería lógico? Por ejemplo, Víctor, ¿qué opinas sobre esto? Pues no sé, yo también tengo mis dudas, ¿no?, sobre la relación entre el lenguaje en general y la realidad, ¿no? Siempre intentando mantener separadas las categorías, ¿no? Lo que dijo la compañera sí es muy cierto, ¿no? Hoy en día se exige, como se difunde tan rápido, se exige, digamos, soluciones también, ¿no?, universales, ¿no? Pero hoy vivimos en una época donde, gracias a Dios, yo creo que hay mucho respeto por la diversidad, ¿no?, y que choca claramente con otra mentalidad que no se maneja bien en esa diversidad, en esa falta de definición, en esa cosa como abierta. Otro tipo de mentalidad que requiere, que pide un claro blanco y negro, ¿no? Y no puede vivir con esos matices. Ahora me siento mujer, ahora me siento hombre. Pero ¿esto qué es, no? Esto encuentra una resistencia fortísima y es también por el otro lado comprensible, ¿no? Porque tiene su propia inercia, ¿no? Pero hoy en día sí que es muy apasionante también ver, ¿no?, cómo aquí también en este mismo foro, ¿no?, cómo se respetan todo tipo, digamos, de opiniones, actitudes distintas, médico o médica por distintas razones, ¿no? Médica no pensando en la mujer del médico, sino simplemente porque es luego homónima con el adjetivo, ¿no?, o música, ¿no? Luego se forma luego un sinónimo. Yo no quiero que me llamen música porque la música es otra cosa, ¿no? Por la razón que sea. Ahora mismo hay una libertad. Yo creo que es saludable, evidentemente, ¿no? Creo que está muy bien y eso ya veremos cómo se desarrolla. Una duda que se me vino con señoras y señores, ¿no? A veces pienso también, no es paternalista, ¿qué es más, digamos, igualitario? ¿Decir señores y señoras o señoras y señores? Si dices señoras, pones las señoras en primer lugar y si tú eres hombre a lo mejor es un gesto paternalista. ¿Entiendes? Es lo clásico, es como dejar pasar la mujer primero por la puerta. ¿Por qué? Si la mujer quiere igualdad, ¿por qué no puede pasar? ¿No? Son ese tipo de cuestiones, ¿no?, que nos planteamos así a diario, ¿no? Y bueno, yo creo que está bien poder convivir con esto, aguantar esa incertidumbre y no tener la necesidad absoluta de tener una respuesta clara y para siempre, ¿no? Ese tema que ha dicho usted, lo de señoras y señores, sí, son cosas que parecen tonterías, pero que no lo son tanto. Obviamente hay problemas peores, pero que no son tantas tonterías, no son tan tonterías, porque es verdad que siempre se ha mantenido esa visión y tú lo haces con total naturalidad, porque ahí está, sin intención ninguna de ofender ni de nada. Incluso yo nunca se ha visto que haya sido un gesto malo, malintencionado ni nada, pero sí es verdad que son costumbres que se tienen y que de igualitaria tiene un poquillo. Sí, pero ahora yo también entro a lo mejor no es igualitario, lingüísticamente hablando, se coloca primero uno que otro, pero también la intención con la que se dice eso. Hombre, es la intención, sí. Es la intención, porque no es lo mismo decir, no, la señora primero, la señora, no, usted primero, pero simplemente por inercia, igual que a lo mejor en el autobús, tú ves a una persona mayor la dejas pasar antes. Todos somos iguales, pero es educacionalmente lo que a veces es la persona mayor que pase antes, ¿no? Aunque somos iguales. ¿Hasta qué punto somos malos o hermanos? Y se acaba la hora. Muchas gracias por el debate. Muchas preguntas todavía abiertas. Sí, pero es que no tenemos más tiempo. Es que si no